¿cómo están? Estamos acá dando comienzo al episodio 5 de esta serie y como verán también tiene parte uno, o sea que vendrá parte 2. No se nos acaban los episodios de dos partes y en este caso lo titulamos Fuerza y Potencia. Y como hay parte uno y parte 2 y es lógico, vamos a dividir la parte uno de fuerza y la parte 2 de potencia. Así que bueno, metámonos de lleno con este tema sin demasiada introducción. Y para esto, como siempre, vamos a tratar de dar comienzo hablando de la fisiología, de lo que hay atrás de lo que después vamos a usar para medir. Pero a diferencia de las ocasiones anteriores, no nos vamos a meter tan en profundidad en la fisiología porque los aspectos fisiológicos que están detrás de la producción de fuerza son muy vastos, son muchos. A veces por ahí se pueden poner un poco complejos y nos llevaría varias clases solo a hablar del aspecto neuromuscular de la fuerza o del aspecto fisiológico de la fuerza. Así que en vez de meternos en profundidad, vamos a tocar dos aspectos claves que me parece para tener en cuenta en cuanto a la fuerza, que no son los más importantes ni los menos importantes, son dos que me pareció a mí que hay que tener en cuenta para de acá en adelante siempre tener en mente y tratar de ir entendiendo qué es lo que está pasando. Esos dos aspectos clave son dos fenómenos que suceden en los músculos o dos situaciones que se dan a nivel muscular al momento de producir fuerza y que determinan la cantidad que puede producir una persona. ¿Sí? La cantidad de fuerza que puede producir una persona. Entonces, ¿cuáles son estos dos aspectos que van a determinar cuánta fuerza puede producir una persona? En primer lugar, de estas dos que vamos a mencionar, está la cantidad de fibras. Como ustedes sabrán, un músculo está compuesto por muchas miofibrillas, que son la célula muscular en sí. Todas esas se agrupan en un paquete, esos paquetes se agrupan en otros varios paquetes y todo eso va dando lugar finalmente al músculo en sí. Pero la unidad mínima de contracción muscular es el sarcómero, pero quiero decir, el más finito de todos esos filamentos que uno puede ir sacando de paquete a paquete es una fibra. Y con el entrenamiento uno va produciendo más fibras, va generando más cantidad de fibras, y entonces esa sección transversal del músculo, eso que nosotros vemos ahí, ese corte, se va ensanchando, el músculo va teniendo cada vez más diámetro debido a que tiene más fibras, entonces hay más paquetes de fibras, entonces hay más paquetes de fibras y por eso es que el músculo se va haciendo de un diámetro mayor. ¿Y por qué esto favorece a la producción de fuerza? Bueno, como les decía, la unidad mínima de contracción muscular es lo que se llama un sarcómero, que son unas proteínas que están una sobre otra y se mueven y generan que el músculo o que la fibra se acorte. Muchos sarcómeros uno al lado del otro forman una fibra. Entonces vamos a hablar, olvidémonos de los sarcómeros en sí en este momento y pensemos solo en la fibra. La mínima unidad, pensando, digamos, olvidándonos de los sarcómeros, lo primero que se va a contraer va a ser una fibra, ¿sí? Entonces lo mínimo que voy a poder contraer es una fibra. No es que el músculo, no sé si se acuerdan, si lo vieron, esto de la ley del todo o nada, que dice que o se contrae o no se contrae. Esto es así, digamos, el impulso llega y el músculo se contrae o no se contrae, pero esto no vale para todo el músculo en su conjunto. El músculo puede contraerse por fracciones, puede contraer algunas fibras sí y otras fibras no. Y acá es donde entra esa particularidad que hace que la cantidad de fibras haga que uno pueda producir más o menos fuerza. Podemos pensar, como dice el apunte, en la fibra como cada persona que tira de una soga para mover un peso grande, supongamos una piedra, un auto. Entonces, si yo tengo una persona tirando de esa soga, vamos a mover la piedra con una cierta facilidad. Si tengo más cantidad de personas tirando de esa piedra o de ese auto, vamos a mover
el auto o la piedra con mayor facilidad porque vamos a generar más fuerza. Esto es lo mismo. Si tengo una fibra contrayéndose, voy a poder producir una cantidad de tensión. Ahora, si tengo más fibras, voy a poder producir más cantidad de tensión en el momento en que las contraigo todas juntas. Y entonces ahí es donde viene el segundo aspecto de poder generar fuerzas, que es la coordinación. Yo puedo tener muchas fibras, un montón, producir muchas fibras. Puedo tener muchas personas tirando de esa cuerda, de esas cuerdas, puede ser una o todos de la misma cuerda, pero la cuestión es que yo tengo muchas personas tirando de esas cuerdas y si no lo hacen de manera coordinada, lo hace primero una, después otra, es como que siempre fuera tirando una. ¿Sí? Entonces ahí nos remitimos a esta imagen de las personas moviendo la piedra. Si yo tengo esas dos personas que están ahí arriba y quieren subir la piedra y las dos tiran al mismo tiempo, van a tener el doble de fuerza que si tira una persona cada uno, suponiendo que cada persona tiene la misma fuerza, ¿no? Pero supongamos que tiran de manera descoordinada. Tengo dos aspectos que pueden influir. Por un lado, la cantidad de personas que tengo ahí arriba. En este caso son dos. Si yo tuviera cuatro, podría tirar con más fuerza de la piedra. Entonces, si tengo más fibras, tengo la posibilidad hipotética de generar más fuerza para subir la piedra. Ahora, después necesito sí o sí la coordinación. Necesito que todas esas personas tiren de la cuerda al mismo tiempo y no que tiren alternadamente, primero una, después otra, después otra, después otra, porque si no es como que tengo 5 personas tirando individualmente. Entonces necesito que las 5 tiren al mismo tiempo. Esto es lo que llamamos coordinación intramuscular. ¿Por qué intramuscular? Porque yo tengo todas las fibras adentro de un mismo músculo y lo que necesito es que al momento de contraerse para generar fuerza, para generar tensión, mejor dicho, todas lo hagan al mismo tiempo, o por lo menos la cantidad que yo necesito. Es más, necesito que sea la cantidad justa, porque si no, me paso de rosca y hago demasiada fuerza. Si yo tengo que levantar un peso y contraigo más fibras de las que necesito, hago un movimiento como si fuera espástico, como si no controlara, ¿sí? Que es lo que a veces a uno le pasa cuando, por ejemplo, por primera vez tiene contacto con la pelota en un deporte y todavía no tocó, todavía no sabe cuánto pesa. Entonces aplica una cantidad de fuerza que es superior a la que tenía que aplicar para mover ese elemento de manera precisa. La próxima vez que toque la pelota, ya sea con el pie, con la mano, dependiendo del deporte que haga, ya va a ajustar la cantidad de fibras que va a contraer para darle la fuerza justa a esa pelota y hacer lo que quiere hacer. Entonces ahí va regulando la cantidad de fibras que contrae al mismo tiempo para ejercer la acción que quiere ejercer. Esa es la coordinación intramuscular. Ahora ahí ven que hay otro tipo de coordinación y es la coordinación intermuscular. Y ahí volvemos a la imagen anterior. Como ven, tenemos gente de los dos lados. Entonces, si yo quiero todavía aumentar más el efecto, tengo que coordinar a las dos personas que están tirando de un lado con la cuerda y a las 3 personas que están empujando de abajo. Si logro coordinar a esas 5 personas, voy a tener mucha más fuerza que si las 3 personas de abajo no hacen nada y solo tiro con las 2 de arriba. Esto, en el aspecto muscular, se ve cuando uno tiene músculos que son sinérgicos, es decir, actúan al mismo tiempo para producir una acción. Entonces, dos músculos, uno que en general es el protagonista, es el principal, pero también hay otros músculos accesorios que favorecen a la acción y se suman y generan un movimiento a veces más fluido, a veces que produce más fuerza, a veces más preciso. Lo mismo pasa para los que actúan de manera antagonista, digamos, los que están regulando el movimiento, el que se opone al movimiento para que no sea totalmente brusco, porque no sé si están al tanto de esta dinámica muscular en la que un músculo se contrae y el otro va tirando del otro lado de la articulación para que la articulación no vuele, ¿sí? Para que la contracción no haga que la articulación se mueva demasiado rápido. Entonces el otro músculo va ofreciendo resistencia para regular la velocidad de flexión o de movimiento de la articulación. Entonces, lo que necesitamos es que cuando uno se contrae, el otro afloje, porque si se queda muy tenso y no me da la posibilidad de mover la articulación,
entonces no puedo generar el movimiento que yo quiero. Entonces necesito esta coordinación intermuscular entre músculos que hace que la fuerza que uno pueda producir al final, o sea, la tensión en principio y la fuerza que pueda aplicar sobre un elemento, en este caso la pelota que veníamos hablando, sea la justa que tiene que aplicar de acuerdo a la sensación y a lo que quiere generar. ¿Sí? Entonces, acá tenemos estos dos aspectos que vamos a tener en cuenta, que son, por un lado, la cantidad de fibras que tiene un músculo, que me da la potencialidad. Mientras más fibras tenga, más potencial tengo para generar fuerza. Ahora, para poder generarla, necesito que se mueva de manera coordinada todas las fibras en sí dentro de un mismo músculo y a la vez que ese músculo se coordine de manera eficiente con los otros músculos, los que regulan el movimiento, o sea, los que están generando oposición para que no sea un movimiento descontrolado, y los que generan sinergia, los que se suman y aportan más energía, aportan más tensión para poder generar la fuerza al final del movimiento. Entonces, estos son los dos aspectos claves que vamos a tener en cuenta en la generación de fuerza por parte de una persona dentro de un amplísimo mundo de circunstancias que suceden al momento de una contracción muscular. Bien, entonces ya nos situamos un poco en esta geografía de fibras, músculos, músculos que se suman, músculos que se contrarrestan, toda esta dinámica muscular que sucede para poder producir tensión y poder aplicar una fuerza a algo a lo que yo se la quiera generar. Ahora, dentro de esta magnitud que es la fuerza, hay varias cosas que uno puede medir. Entonces, como dijimos recién, la fuerza proviene de una tensión que genera el músculo al contraerse. Hay estudios en los cuales uno puede aplicar un estímulo eléctrico al músculo y hacer que se contraiga. Pedirle a la persona que voluntariamente contraiga el músculo y además agregarle un estímulo eléctrico que haga que todavía se contraiga más. Y eso va a hacer que llegue a su máxima contracción. De esa manera puede uno conocer la máxima contracción, por lo tanto la máxima tensión que puede generar y podría como calcular la cantidad de fuerza que puede producir. Pero uno está agregando un estímulo eléctrico que no va a suceder casi nunca, por no decir nunca. Entonces lo que a nosotros nos interesa medir es la cantidad de fuerza que puede generar la persona desde su capacidad, ¿sí? Desde lo que tiene, decir, bueno, tengo que mover esta carga y cuánta fuerza puede aplicar para mover esa carga, aplicando todo esto que dijimos, la coordinación intra e intermuscular, la contracción de sus fibras, con todas las limitaciones que pueda tener, tanto musculares, de coordinación, como también a veces emocionales, de situación, que son las que hacen que a veces uno pueda ejercer más fuerza o menos fuerza dependiendo de la circunstancia en la que está. Entonces, esta fuerza voluntaria es la que uno puede producir por voluntad propia y que uno puede controlar, ¿sí? Puede controlar en el sentido de que lo está produciendo desde sí mismo y no tiene una ayuda externa que está produciendo una contracción extra como ese estímulo eléctrico que les contaba del estudio anterior. Y esa es la fuerza que vamos a querer medir porque es la que después va a suceder en diferentes ámbitos, tanto de la vida cotidiana como del deporte. ¿Y para qué queremos medir la fuerza? ¿Qué nos interesa de medir la fuerza? Bueno, hay varios aspectos que hacen que la fuerza sea una magnitud interesante para relevar. Entre ellas vamos a mencionar, la fuerza es un componente fundamental de la potencia. Como habíamos dicho en su momento, la potencia es la cantidad de fuerza que puedo aplicar en una unidad de tiempo. Mientras más fuerza puedo aplicar en la misma cantidad de tiempo, más potencia voy a generar. O la misma fuerza, cuanto más rápido la puedo aplicar, más potencia voy a generar. Y esta potencia se aplica tanto a deportes como a la vida cotidiana. Y de esta manera, entonces, uno puede predecir con la cantidad de fuerza que alguien puede generar, cómo esa persona se va a desempeñar en muchas actividades, no solo
en un deporte, sino también en la vida cotidiana misma. Uno puede, conociendo los niveles de fuerza de la gente, saber si va a poder eh, hacerse cargo de las cosas cotidianas o si va a necesitar ayuda y va a perder independencia funcional, va a necesitar que ayuden a esa persona a subir las bolsas del supermercado, si va a tener fuerza suficiente para mover su cuerpo en una escalera, ¿sí? Este tipo de cosas que parecen a veces un poco triviales porque uno ya las da por hechas, hay mucha gente que no puede y conocer sus niveles de fuerza es importante porque si yo tengo una persona a quien estoy entrenando que no puede subir la escalera porque sus niveles de fuerza no le alcanzan y yo aplico un entrenamiento y el día de mañana mido la fuerza y aumentó y ahora tiene el doble, el triple de fuerza y ahora sí puede subir la escalera, entonces la situación cambió totalmente. De esta forma, como les decía, si yo lo estoy aplicando a una mejoría que quiero lograr en un entrenamiento, yo lo que tengo que buscar siempre es generar una adaptación. Si yo a la persona que estoy entrenando le doy una carga muy baja para no lastimarla porque tengo miedo, no va a producir adaptación. Al principio, cuando la resulte desafiante, sí. Pero en determinado momento va a ser menos de lo que podría hacer. Entonces ya no le genera una adaptación positiva, no va a generar más fuerza. Entonces, ¿cuánto le tengo que dar para que mueva para no arriesgarla a la persona a que esté siendo sometida a un peso, a ejercer una fuerza que no puede manejar? Yo no quiero que pase eso. Entonces, ¿cuánta fuerza le tengo que hacer para que no entre en esa situación, pero que tampoco sea una carga que es muy baja y no le genere adaptación? Entonces, tengo que poder conocer con exactitud la cantidad de fuerza que le tengo que hacer a la persona para que esa carga le genere una adaptación y a la vez sea posible que la haga y no le produzca ni una lesión, ni una frustración, eh, ni una deformación de la técnica que haga que empiece a desaprender cosas que ya tenía aprendidas bien. Entonces, conocer la carga que yo tengo que aplicar en un entrenamiento para que sea óptima es muy importante en la planificación. Y por eso es que queremos medir la fuerza que puede generar una persona y en proporción cuánta yo quiero hacer que mueva. Por último, y ahora sí, metiéndonos de lleno en lo que sería el ámbito deportivo, se ha encontrado que muchas magnitudes de fuerza, o sea, la fuerza expresada en muchos ámbitos, tiene una correlación, quiere decir, tiene una relación muy estrecha con acciones deportivas que después suceden en el campo de juego. Entonces, hay relaciones que muestran cómo la sentadilla con carga, sentadilla con carga atrás, por ejemplo, tiene una relación muy estrecha con la potencia en el salto. Entonces, sin necesidad de hacer saltar una persona, yo puedo ver cuánto mueve en una sentadilla con carga y predecir cómo después va a saltar en las situaciones que tenga que saltar. Después vamos a ver que también vamos a medir cómo salta, pero hay una correlación. Entonces yo puedo, si quizás no estoy todo el tiempo evaluando saltos, puedo decir, bueno, no voy a volver a evaluar saltos hasta que llegue a este nivel de carga en una sentadilla, porque eso me supone que hubo una mejoría de tanto por ciento en el salto. Entonces, entreno hasta que mueve una cantidad en la sentadilla y ahí paso de nuevo a evaluar el salto. O ya lo veo directamente como salta en su disciplina deportiva, también puede ser. Entonces, es un buen predictor de situaciones deportivas. Entonces me puedo valer de eso para en el salón de entrenamiento, en un gimnasio, poder conocer, poder predecir cómo va a desarrollarse la potencia, sobre todo, de esa persona en un ámbito deportivo. Y como siempre, para cada magnitud queremos buscar una referencia. En general hablamos de un gold estándar. Acá no vamos a hablar precisamente de un gold estándar, pero sí que vamos a tomar como referencia lo que se llama una RM. Una RM es una repetición máxima. No es ni más ni menos que el peso
al cual una persona solo puede realizar una repetición de un cierto ejercicio con una técnica correcta. Repasamos de nuevo, volvemos a un caso particular. De nuevo, sentadilla. ¿Cuánto es mi 1RM en sentadilla? Bueno, va a ser un peso. 1RM corresponde a un peso. Entonces supongamos que yo puedo levantar 80 kilos con técnica correcta, pero si levanto 80 kilos solo puedo hacer una repetición, la segunda ya no puedo. Entonces, si yo puedo levantar 80 kilos o 100, vamos a poner 100 para hacer números redondos, si yo puedo levantar 100 kilos de sentadilla y solo puedo hacer una repetición con técnica correcta porque la segunda ya no podría hacerla o deformaría la técnica, entonces 100 kilos pasa a ser mi 1RM. Si yo después quiero trabajar a la mitad de mi 1RM, entonces le voy a dar 50 kilos. O al 80% del 1RM le voy a dar 80 kilos. Como en su momento trabajamos con porcentaje del VO2 máximo, acá trabajamos con porcentajes del 1RM para marcar la intensidad que yo quiero poner en un entrenamiento. Entonces yo quiero llevar cerca del límite del 1RM a la persona. Bueno, entonces estoy en el 80-90% del 1RM. ¿Quiero cargas bajas? Bueno, me mantengo, no sé, en el 40, 50 o 30% del 1RM. Cada carga tiene su adaptación y hay muchos trabajos que muestran cómo trabajar diferentes capacidades o diferentes habilidades, cualquiera de las dos cosas, a partir de una carga, un porcentaje del 1RM. Entonces, dependiendo de si uno quiere trabajar una expresión de la fuerza u otra, se va a posicionar en una carga más alta o más baja con respecto al 1RM. Entonces, este 1RM es la referencia. La referencia en el sentido de que lo vamos a tomar como el valor que nos va a indicar cuánto quiero yo cargar a la persona en un cierto entrenamiento. Pero también la referencia en el sentido de que vamos a querer tener este número de una u otra manera. Entonces, ¿cuál sería la manera más sencilla de establecer este 1RM? Bueno, agarro una persona en un ejercicio en particular, volvemos a la sentadilla, supongamos, o cambiemos a un peso muerto para cambiar de ejercicio o a un press de banca, el que quieran. Entonces le digo, bueno, vamos a ir aumentando la cantidad de peso y vamos a ver hasta dónde vos podés hacer una cantidad de repeticiones. Cuando llegamos a la que solo podés hacer una, es tu 1RM. O si ya más o menos tenemos una idea de cuánto va a levantar, hacemos que haga un buen calentamiento y en el momento que está ya con su activación completa, le decimos, bueno, a ver, levantá esta cantidad de peso. Si puede levantar más de una repetición, bueno, subimos un poquito hasta que pueda levantar una sola repetición y ese es el 1RM. Entonces, ustedes me podrán decir, listo, es re fácil. Agarro una barra, cargas, le pongo la carga que yo creo que es 1RM y ajusto. Bueno, sería así de sencillo, pero tiene varias contraindicaciones ese método, que es la referencia, digamos, porque lo que estamos haciendo es una medida directa. Yo quiero medir a qué peso la persona puede hacer una sola repetición. Le pongo ese peso y veo cuántas repeticiones hace. O busco el peso al que hace una sola repetición. Es una medida directa y es la referencia. Es como ideal. Bueno, no es tan ideal. No es tan ideal porque, primero, es bastante peligroso estar sometiendo a una persona todos los días a su carga máxima. Cada vez que esa persona hace ese ejercicio para levantar su carga máxima en una repetición, está metiendo mucho estrés a su cuerpo en el sentido de que genera una gran fatiga, requiere un esfuerzo neuromuscular muy grande y a la vez que está trabajando con cargas muy altas. Entonces, hay una posibilidad de lesión bastante alta y además un índice de fatiga también muy alto. Y aparte que yo lo quiero para el principio de la sesión, porque yo lo que quiero es saber cuánto es su 1RM para después decirle, bueno, ahora trabaja al 80% de 1RM. Entonces si llega, yo le cargo con su máximo posibilidad, o sea, llega, le hago la activación,
y después lo primero que hago es ponerle su máximo para que haga una repetición y a partir de ahí decirle cuánto va a mover en ese día, ya estoy arrancando con una fatiga, ya estoy arrancando con un riesgo que no está muy bueno. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿y pero por qué lo vas a medir todos los días? Ya está, lo mido una vez por semana, una vez cada 2 semanas y me guío. Bueno, ahí tienen en la imagen eh, cómo varía el 1RM durante 25 días para una misma persona. Y como pueden ver, es día a día. O sea, esto no es fruto de una adaptación, de un entrenamiento. Esto es porque la capacidad de una persona para levantar un peso, para ejercer una fuerza, es distinta cada día. Depende de, como decíamos antes, muchas cosas. No solo su estado físico, que a veces uno está más fatigado, menos fatigado, con más energía, menos energía, también influye su estado emocional, su seguridad, su estado de ánimo. Hay muchas cosas que se pasan por una persona al momento de tener que mover esa carga y hacen que un día levante 116,69 kilos y al día siguiente levante 94,49 y al día siguiente 89,14 y al que le sigue 118,57. O sea, en 4 días pasó de 116 a 89 y de nuevo a 118. Entonces, no es igual todos los días. Y si ese día en que vino con 89 kilos de 1RM, yo lo quería hacer trabajar al 90% o al 80% de su 1RM. Entonces yo tomo como 116 la primera medición. Digo, listo. Arranca, viene 116,69. Perfecto. Mañana, pasado mañana vas a trabajar al 80% de tu 1RM. Entonces el 80% de 116 debe andar como por 90 más o menos. Entonces, bueno, hoy trabajas a 90 kilos. Y cuando va a hacer la repetición solo puede mover una repetición. Y claro, porque está en su 1RM. Entonces no estoy trabajando al 80% de su 1RM, estoy trabajando al 100%. Pero de ese día. Entonces, y pasa lo mismo el día siguiente. Yo le digo, no, entonces tu 1RM era 90. Listo. Hoy vas a trabajar al 80% de tu 1RM. Que de 90 debe ser como 70 y 60 y algo. Bueno, hoy vas a trabajar con 70 kilos. Y llega y ese día tenía 118. Está trabajando un poquito más del 50% de su 1RM en vez del 80%. Entonces ya no está trabajando a la intensidad que yo quería. Está trabajando a una intensidad que desconozco porque cada día es distinto. Entonces, por un lado, si yo todos los días le hago hacer el 1RM, es un riesgo, es un desgaste que no quiero correr. Ahora, si lo hago separado, digamos, si lo hago una vez por semana, una vez cada tanto, cada día eso se modifica y puede modificarme las cargas de entrenamiento. Y acá entonces es donde nos preguntamos, entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo resuelvo este tema de que todos los días tengo un RM diferente y yo quiero trabajar a una carga en relación a eso y no quiero darle una carga cualquiera? Bueno, ahora vamos a ver una solución posible para ese problema. La primera de esas alternativas que tenemos para poder trabajar con el 1RM sin tener que correr ese riesgo y ese costo de hacer el estudio de 1RM cada sesión y a la vez conocer cada día cuál es el verdadero 1RM y poder establecer las cargas de entrenamiento de una manera más acorde, es el entrenamiento basado en velocidad. Por sus siglas en inglés, B corta, B larga T o BBT. Este método, que tiene como uno de sus grandes referentes a González Vadillo, se basa en que uno va a mover una carga más rápido cuando esa carga le represente un porcentaje más chico de su 1RM y la va a mover más lento cuando se vaya acercando al 1RM. Ese es el concepto básico de entrenamiento basado en la velocidad. Es entrenamiento basado en la velocidad de ejecución del ejercicio. Esto siempre va a ser ejercicio específico, digamos, si estoy trabajando con sentadilla va a ser para sentadillas, si estoy trabajando en press de banca o lo que sea. Entonces, Vadillo en su momento, año 91, estamos hablando muchos años atrás, dijo,
Si pudiéramos medir la velocidad máxima de los movimientos cada día y con información inmediata, este sería posiblemente el mejor punto de referencia para saber si el peso es adecuado o no. Entonces, Vadillo, en este caso, lo que está haciendo es responder a la pregunta que nos hicimos en el apartado anterior. Yo quiero saber cada día cuánto le tengo que dar de peso a la persona para que sea la carga necesaria. Pero este método del 1RM no es muy viable. Entonces, en su momento, él lo que dijo fue, bueno, si pudiéramos medir la velocidad, esto nos podría indicar cuánto peso está preparada la persona para levantar ese día. Y eso fue lo que hizo. Hizo muchos estudios, no solo él, con su equipo de investigación, y también mucha otra gente lo fue haciendo con el tiempo, y hoy por hoy es uno de los métodos con más respaldo científico y con más trabajos hechos sobre esto. Se diseñó un método por el cual uno puede, a partir de medir la velocidad a la que alguien mueve una carga, saber cuánto sería el máximo de peso que podría mover ese día. Entonces, como les decía, el concepto es cuanto más rápido puedo mover una carga, quiere decir que esa carga representa un porcentaje más chico de mi 1RM. Ahí pueden ver un gráfico para los 2, 4, 6 ejercicios principales, digamos, y van viendo cómo los números que están en el medio del cuadro o de la tabla son velocidades, ¿sí? Y arriba pueden ir viendo cómo dice 40%, 45%, 50%, 55%. Esos son porcentajes del 1RM. Hasta que llega al 100%, que es el 1RM. Entonces, si yo le doy una carga a alguien en un press de banca, perdón, a ver, vamos a agarrar el press de banca. Entonces, pongo a alguien en un press de banca y le doy un peso y veo a qué velocidad lo mueve. Según esta tabla, si lo mueve a 0,18 metros por segundo, entonces esa carga representa su 1RM. Ahora, si yo le doy la misma carga y lo mueve a 0,55 metros por segundo, entonces eso representa el 75% de su 1RM. ¿Sí? Estos números que están acá son estimativos. No es que viene una persona y si lo mueve a 0,18 es su 1RM. Si lo mueve a 0,70, entonces es su 65%. Pero yo lo que puedo hacer es para cada persona testear en cada ejercicio a qué velocidad mueve cada porcentaje de su 1RM. Repaso de nuevo porque quedó medio por ahí complicado de entender. Viene una persona a entrenar conmigo. Entonces yo lo que hago es ir dándole diferentes pesos y voy viendo a qué velocidades lo mueve. A medida que voy subiendo, voy viendo que la velocidad a la que mueve ese peso va a ser cada vez más baja, porque ese es el principio en que esto se basa. A medida que uno levanta más peso, lo levanta más lento. Va a ir bajando la velocidad, bajando la velocidad, bajando la velocidad, hasta que en un momento solo puede hacer una repetición. Ahí llegué al 1RM y veo a qué velocidad mueve la carga al 1RM. Ustedes dirán, pero entonces es lo mismo que hiciste, que estás queriendo no hacer con el test de 1RM. Bueno, pero hay una magia acá, no es una magia, es algo que se descubrió con mucho trabajo y mucho estudio. Una vez que yo hice esto, por única vez, esa velocidad a la que mueve la carga se va a mantener independientemente de cuánto entrene esa persona y que mejore. Entonces, acá la tabla dice 0,18. Supongamos que viene una persona, ese primer día yo le hago ir subiendo la velocidad, la carga que está levantando, y cuando llega a la carga a la que solo mueve una repetición, lo hizo a 0,15 metros por segundo. Supongamos que es la velocidad de esa persona. Esa persona, aunque entrene y mejore, siempre va a mover el 100% de su 1RM a 0,15 metros por segundo. Hoy quizás sean 100 kilos. Va a seguir entrenando y mañana su 1RM van a ser 120 kilos. Hoy
va a mover 100 kilos a 0,15 metros por segundo. Mañana, cuando mejore su capacidad, va a mover 120 kilos a 0,15 metros por segundo. Y los 100 kilos los va a mover más rápido. Entonces, hay una relación que se mantiene entre la velocidad a la que uno mueve la carga y el porcentaje del 1 RM que esa carga representa. Y eso se mantiene aunque uno entrene y cambie su capacidad de generar una fuerza máxima. Es decir, aunque su 1 RM se modifique, esa velocidad se sostiene. Entonces, viene la primera vez, yo hago ese, se llama perfil fuerza-velocidad, que es ir viendo para cada porcentaje del RM a qué velocidad mueve la carga. Lo hago una vez y ya me lo guardo. Entonces después, cada vez que yo le doy una carga, por la velocidad a la que la mueve, me fijo en ese perfil y digo, esto representa su tanto RM. Su porcentaje del 1 RM. 10%, 20%, uno no va tan abajo, pero el 70% del 1 RM. Entonces, viene la persona, hace una repetición con una carga, tomo la velocidad y a partir de esa velocidad digo, hoy estos 100 kilos a vos te representan 90% de tu 1 RM. Es decir, viene la persona, yo ya tengo su perfil de fuerza-velocidad, viene la persona, hace press de banca, le doy 100 kilos, lo levanta a 0,32 metros por segundo, me guío ahí suponiendo que respeta los valores de esta tabla, lo mueve a 0,32 metros por segundo, entonces estos 100 kilos para vos es el 90% de tu 1 RM. ¿Sí? Entonces ya no necesito hacer que todos los días mueva su 1 RM. Puedo agarrar otro valor y conocer qué porcentaje representa ese valor y ahí calcular el 1 RM para ese día. Esto está muy lindo, la verdad cierra perfecto, está muy bueno. La pregunta que me imagino que ustedes estarán haciendo del otro lado es, todo perfecto, pero ¿cómo mido la velocidad de la barra? No es tan fácil. No, estamos hablando de números muy exactos y precisos. Estamos hablando de decimales de metros por segundo. O sea, necesito medir la velocidad de la barra de una manera muy exacta. No puedo estimarlo más o menos a ojo. Aunque no está de más, y hay mucha gente que lo hace, entrenar, si uno no tiene las posibilidades que vamos a ver ahora más adelante, uno puede entrenar a ojo por la velocidad. Es decir, si la persona a la que se está entrenando levanta la carga a una cierta velocidad y en determinado momento ve que baja la velocidad de ejecución, entonces ahí sabe que está entrando en una zona en que ese peso está representando un esfuerzo mayor de lo que representaba al principio. Entonces ahí tiene que cortar. Esta es otra forma de entrenar usando el BBT. Por un lado está la posibilidad de programar las cargas a partir de este perfil de fuerza-velocidad. Y otra posibilidad de usar el BBT es entrenar a una velocidad constante y cuando esa velocidad cae, freno esa serie porque quiere decir que ya la fatiga empezó a hacer que uno pierda capacidad para mantener la velocidad. Esto muchas veces se hace diciendo, listo, cuando hay una caída del 15% de velocidad, se corta la serie. Entonces yo vengo levantando, me dan 80% de mi 1 RM. Entonces levanto a 0,47 metros por segundo. Una repetición, dos repeticiones, tres repeticiones, cuatro repeticiones. A la quinta repetición la velocidad pasa de 0,47 a 0,30 metros por segundo. Entonces ahí el entrenador me dice, no, cortamos, listo, porque ya cayó mucha velocidad. Descansá. Descanso, vuelvo a levantar, otra vez 0,47. Listo, 1, 2, 3, 4, a la quinta, ping, otra vez 0,3 o 0,2. Listo, cortamos, siguiente serie. Entonces ahí uno no entra en un nivel de fatiga que empiece a generar más un retroceso que un avance. Esa es otra manera de usar el BBT y eso sí se puede hacer relativamente a ojo. Cuando uno ve que la persona a la que está entrenando baja la velocidad de ejecución,
puede cortar la serie y llevar a un descanso, basándose en este concepto de que la velocidad está fuertemente ligada a la capacidad de producir fuerza. Entonces, volvamos atrás, yo les estaba diciendo, bueno, para aplicar esto necesito tener una buena medición de la velocidad de la barra, porque si no, solo puedo hacer esto de, bueno, bajó mucho la velocidad de ejecución, corto acá, pero no puedo establecer el porcentaje de 1 RM que representa una carga solo con mi vista. Y ahí vienen los métodos para medir la velocidad de la barra. ¿Cómo medimos la velocidad de la barra? Vamos a ver 3 formas de medirla. ¿Hay más? Es posible que sí. Estos 3 son muy conocidos, muy utilizados y son los que hoy por hoy acaparan un poco la escena. El primero de ellos se llama encoder, tiene otro nombre que es traductor lineal de velocidad, pero lo vamos a llamar encoder de manera amigable, así entre amigos lo vamos a llamar encoder. ¿Y cómo se utiliza? Acá en la imagen que ustedes ven es esa caja azul que está abajo a la derecha de la chica que está levantando la barra, ese sería el encoder. Después ven que hay una línea gris o plateada que sube hasta la barra y se engancha a la barra. Como pueden ver, los otros 3 imágenes que hay son diferentes modelos de este equipo que se llama encoder. El que está arriba mío, que se llama WinLaborat, es en particular el que tenemos nosotros en la universidad, que más adelante, si volvemos a la presencialidad, ojalá algún día lo puedan ver en funcionamiento. Los otros 2 son de otras 2 marcas, Vitruvio y ChronoJump, pero como verán todos son muy similares, son una caja y un gancho. Ese gancho está enganchado a un cable, ese cable está enganchado a un rodillo y cuando el cable se desenrolla, el rodillo gira. Gira de tal manera, o el equipo está preparado de tal manera, que cada fracción de vuelta que da representa un largo de ese cable. Entonces, si está enrollado, gira un poquitito, dejó liberado otro poquito de cable, ¿sí? Va saliendo así. Entonces se puede calcular qué distancia de cable se corrió hacia arriba con el giro del rodillo. Bueno, ese equipo sensa la posición del rodillo 1000 veces por segundo, que es un montón. Y detecta posiciones, no es que tiene que dar una vuelta entera para que se dé cuenta, sino que va sensando posiciones intermedias. Entonces es muy capaz de determinar cuánta soga se llevó la barra cuando se fue hacia arriba o cuando va hacia abajo, cuánta soga le devuelve. Y eso, sumado a que tiene un cronómetro sumamente preciso, entonces puede decir con mucha precisión y con mucha exactitud cuánta soga se soltó en una fracción muy chiquitita de tiempo. Y eso me da la posibilidad de medir la velocidad de la soga de una manera muy precisa y muy exacta. Y como la soga se engancha a la barra de manera que no hay juego, no es que la soga se dobla, la soga siempre está tensa y se mueve junto con la barra. Entonces, si la soga se movió es porque la barra se movió exactamente lo mismo. Entonces, si yo mido la velocidad de la soga, a la que se desenrolla y a la que se enrolla, entonces estoy midiendo también la velocidad de la barra. Este método que ustedes ven acá es lo que se considera el gold standard para medir la velocidad de una barra o de una carga en movimiento. Se llama encoder, traductor lineal de velocidad, y cuenta con toda esta capacidad técnica porque su origen está en aplicaciones industriales en donde es muy necesario medir de manera súper exacta y súper precisa porque de eso depende el funcionamiento de una máquina. Entonces estos equipos tienen mucha confiabilidad, está muy probado, hay muchos estudios que muestran cómo son sumamente confiables y dan resultados muy poco dispersos y muy exactos. De hecho, los dos que vamos a ver a posteriori, después de esto, están validados haciendo la comparación de la velocidad que ellos miden contra la velocidad medida contra uno de estos equipos.
Entonces, este es el primero de los métodos y el de referencia. ¿Por qué, si es tan bueno, no usamos todos este método? Y, como siempre pasa, porque es muy costoso. De todas maneras, cada vez es menos costoso y a la vez también solía ser necesario conectarlo a una computadora y tener como todo un escenario bastante complejo montado. Y hoy por hoy, por ejemplo, el Vitru, que es el que tienen ahí con la B corta, el negro, te transmite Bluetooth a un teléfono, es bastante económico, tiene incluso un visor ahí chiquitito que te da también la información para ver, aunque no tengas un dispositivo conectado. Entonces te permite hacer algunas cosas un poco más limitadas que lo que puedes hacer con la computadora, pero te permite trabajar en un entorno de BBT de una manera bastante práctica, eh, casi en cualquier lugar, y es bastante económico en relación a lo que solían salir los encoders. Con lo cual, si bien yo les planteo como desventaja lo costoso que es, cada vez tiende a estar más presente porque es más accesible. El siguiente de los métodos es el videoanálisis. Este es más económico, sobre todo si uno ya tiene los elementos previamente. Y vamos a ver dos modalidades de videoanálisis. Por un lado, el que ven a su derecha es un software que se llama Kinovea. Es un software libre, es gratuito, pueden descargarlos en sus computadoras. Es bastante liviano, no se requieren grandes configuraciones de la PC para poder usarlo. Lo que permite es ingresar un video y analizarlo. Y entre algunas de las cosas que permite, son muchas las cosas que permite hacer, pero una de las que permite es medir la velocidad de algo que se está moviendo en la pantalla. Entonces, como ven, ese círculo que está sobre el eje de la barra, que es un círculo negro y blanco, que está como en 4 entre negro y blanco, es el indicador del punto que uno va a seguir. Entonces, cliqué ahí y la computadora sola va a trazar esa línea roja que ven, que es la trayectoria que hizo el punto negro y blanco, que en este caso, como está posado sobre el eje de la barra, corresponde al desplazamiento de la barra. Como uno le ingresa al software la velocidad a la que está filmando y una distancia de referencia, como ven ahí, abajo le pone 200,00 centímetros, es esa alfombra o goma que tiene en el suelo. Entonces ya tiene como referencia que la cantidad de píxeles que ocupa esa zona negra son 200 centímetros. Mientras tanto, le dice, bueno, yo estoy filmando a 30 fotogramas por segundo, 30 FPS, como pueden filmar sus celulares, o a 60 FPS, o a 120 FPS. Mientras más FPS quiere decir que toma más imágenes en un segundo. Los teléfonos como el iPhone, por ejemplo, pueden tomar 120 fotogramas, imágenes por segundo, mientras que un teléfono de gama común toma 30. Entonces, o una cámara común toma 30 fotogramas por segundo. Entonces, donde una cámara común toma un fotograma, un iPhone o una cámara de alta velocidad puede tomar 4 o más. Hay algunas que hasta 1000 fotogramas por segundo toman. Entonces yo le digo, estoy tomando 120 fotogramas por segundo. Y esa cantidad de píxeles son 200 centímetros. Entonces el programa lo que va a hacer es, bueno, a ver, en un fotograma se movió un píxel. Entonces un píxel representa tantos centímetros de acuerdo a la referencia que yo le puse, y un fotograma representa tal fracción de segundo de acuerdo a la velocidad que yo le dije a la que estaba filmando. Y con eso calcula la velocidad a la que se movió la barra, que son tantos píxeles en tantos fotogramas que se traducen a tantos centímetros por segundo. Y se pueden lograr mediciones bastante precisas y bastante exactas. De hecho, hay algunas validaciones hechas con el Kinovea, midiendo la velocidad de desplazamiento de una barra contra, por ejemplo, la medición por otros medios como el encoder. Una alternativa, o sea, para esto yo necesito una computadora. El Kinovea no es que lo puedo descargar en el celular, sino que necesito una PC. Pero es gratis. Si yo tengo una PC de cualquier tipo, se corre en PCs hasta bastante rudimentarias,
puedo hacer este análisis. Ahora necesito la compu, una cámara, necesito ir, filmar a la persona, bajar el video, pasarlo a la computadora, meterlo en el Kinovea y hacer el análisis. Es práctico para hacerlo de un entrenamiento para el otro, por ejemplo. Eso no hay problema. Ahora, si uno lo quiere hacer en el momento, es más complicado. En ese caso, aparecen algunas aplicaciones de celular que permiten tomar la imagen, en el momento analizarla y ya tener un valor de velocidad ahí en el momento. El método que utilizan es el mismo, es videoanálisis, toma una cantidad de fotogramas, una cantidad de píxeles y estima la velocidad de la barra. Pero la ventaja que tiene es que solo necesito el celular, hago la filmación y ya me entrega el resultado. A la vez, la desventaja contra el Kinovea es que es un poco más limitado en la cantidad de cosas que uno puede hacer. Pero como practicidad es mucho más práctico porque tiene los resultados en tiempo real. Y en el caso de la aplicación MyLift o PowerLift, que tiene una validación porque está hecha en iPhone y todos los iPhone tienen la misma cámara, todos los iPhone tienen el mismo software, el mismo hardware. Entonces le permite decir, listo, esta aplicación en este teléfono funciona perfecto. Es más difícil hacer validaciones para aplicaciones abiertas, como para Android, digamos, porque no es lo mismo como puede funcionar en un teléfono con una cámara muy barata y de pocas prestaciones contra un teléfono de gama alta que por ahí tiene una cámara muchísimo mejor, que filma en alta velocidad o que incluso tiene una prestación mucho mejor en las imágenes que toma. Entonces, la validación de estas cosas, la fiabilidad y la validez, dependen mucho más de el hardware, con lo que uno está tomando las imágenes. Para el Kinovea lo mismo. Depende mucho del video que yo generé, cuán buena va a ser mi aproximación a partir de los valores que obtenga. Entonces, estos son dos métodos que si uno ya tiene las herramientas, tiene la computadora, tiene la cámara o tiene un iPhone, las aplicaciones, esta PowerLift o MyLift, son pagas. Hay otras que no son pagas, pero son menos confiables quizás. El Kinovea es gratuito. Bueno, ahí tienen un menú para después elegir si necesitan, si quieren, algo que les pueda servir. Y por último, la alternativa que quizás esté hoy por hoy como en desarrollo, están apareciendo, algunos aparecen y después se bajan, otros van mejorando, son acelerómetros. El más conocido de ellos se llama Pushband, pero hay varios modelos y como ven ahí en las imágenes, es un dispositivo que se engancha físicamente a la barra. También algunos se enganchan a los brazos, dependiendo de si el ejercicio hace que el movimiento de brazo vaya a la misma velocidad que la barra, como puede ser por ejemplo una sentadilla. Pero en líneas generales lo que se hace es agarrar el acelerómetro a la barra y cuando la barra se mueve, este equipo sufre una aceleración, es capaz de sensar esa aceleración y envía la información a un teléfono por Bluetooth. Es bastante interesante porque es muy práctico, te da la información en tiempo real. Es una medición que si bien no es directa porque el equipo mide aceleración, la conversión de aceleración a velocidad es bastante confiable y los datos que entrega son bastante buenos, pero depende mucho del hardware, depende mucho del equipo, si el envío de la señal, si el envío de los datos por Bluetooth es confiable, si no se pierden datos en el medio, si tiene la velocidad necesaria, si el acelerómetro es lo suficientemente sensible. Hay muchos aspectos de hardware que pueden afectar a que sea de mejor o peor calidad, pero es una alternativa que se está utilizando y que puede ser muy práctica y muy interesante para medir la velocidad de la barra y aplicar este tipo de entrenamiento en un ámbito de entrenamiento real, digamos, no necesariamente en un laboratorio, sino en una sala de gimnasio cualquiera. La persona va, pone su pushband, su acelerómetro en la barra, tira las repeticiones, lo puede incluso ver en su propio teléfono, gestionar sus cargas o puede ir al teléfono del entrenador, de la entrenadora y que esa persona le vaya regulando las cargas. Así que ahí tienen tres alternativas para medir la velocidad de la barra, algunas más accesibles que otras,
pero todas son relativamente posibles. No estamos hablando del analizador de gases que no lo puede tener nadie de nosotros. Estas son alternativas que con una inversión mayor o menor, todas pueden estar a disposición de un entrenador o una entrenadora en el ámbito habitual. Pero bueno, por más que yo les diga que son más o menos accesibles, no necesariamente lo son. Cada situación es particular y uno puede tener más acceso o no, o mismo podría tener acceso pero no tenerlas disponibles en el momento o lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo la posibilidad de hacer una medición de la velocidad de la barra, pero igual quiero eh, programar las cargas de entrenamiento de una persona de una manera racional, digamos, no al tuntún? Entonces, existe una manera a través de lo que se llaman esfuerzos repetidos submáximos. Bien, dijimos que un RM sería un esfuerzo máximo. Todo lo que está por debajo, así como teníamos el submáximo del VO2 máximo, digamos porcentajes por debajo de 100, acá también tenemos que 5 RM o 7 RM serían, o 10 RM mismo, son versiones submáximas del 1 RM. Si un peso uno puede hacer una sola repetición y otro peso uno puede hacer 5 repeticiones, esas 5 repeticiones son submáximas. Entonces, lo que uno busca es ir haciendo una escalada de peso hasta encontrar un peso del que la persona pueda hacer 5 repeticiones, por ejemplo. Se puede hacer con 5, se puede hacer con 7, se puede hacer con 10. La bibliografía que yo revisé, la mayoría recomendaba llegar a 5 RM. Entonces, una vez que uno llega al peso a la que la persona puede hacer 5 repeticiones, existen más de un cálculo, hay varios, que permiten poner ese peso y la cantidad de repeticiones en una cuenta y eso arroja cuál sería el peso para 1 RM. Es decir, permiten estimar el 1 RM por medio de repeticiones submáximas a partir de una relación matemática sacada de datos estadísticos. Es decir, no es específico para la persona. Algunas pueden ajustarse más o menos a esa proporción y puede funcionar mejor o peor para esas personas. Pero como un método aplicable en cualquier ámbito, en donde no se necesita nada más que las cargas que uno va a usar para el ejercicio, es una alternativa válida y lo único que necesita es tener una calculadora a mano para poder hacer la cuenta. Entonces, repito, el procedimiento es, viene la persona, uno le va dando cargas, va haciendo una escalada de pesos, por eso la imagen de la persona escalando. Entonces, primero le da una carga, la persona puede hacer 10 repeticiones, le da otra carga, puede hacer 7 repeticiones, le da otra carga, puede hacer 5 repeticiones. Bueno, toma ese peso al que puede hacer 5 repeticiones, mete en la cuenta el peso y la cantidad de repeticiones que puede hacer y como resultado obtiene el peso para la 1 RM, sin necesidad de someter a la persona a hacer el ejercicio máximo con todas las contras que habíamos visto más al principio del video. Entonces, de esa manera uno lo podría hacer todos los días haciendo repeticiones submáximas, a pesar de que está metiendo repeticiones, una buena cantidad de repeticiones contra el entrenamiento basado en la velocidad, donde con una repetición yo ya puedo meterme en el perfil fuerza-velocidad y estimar el 1 RM de manera más práctica, y además que tiene un apoyo teórico muy fuerte contra estas cuentas, que hay diversos trabajos, muchos dan relaciones muy buenas, otros no tanto, pero bueno, es esto, es más dependiente de cómo la persona ajuste a ese modelo que está establecido y qué modelo hayamos utilizado nosotros en particular, porque hay varios. Pero bueno, es una alternativa y es muy práctica, así que sepan que existe, la pueden aplicar. Es es necesario ir revisar los cálculos que hay, las diferentes alternativas, ver a cuál a uno le funciona de mejor manera, puede compararlo, puede hacerlo una o dos veces con una persona, hacerla llegar al 1 RM,
ver cuál es el 1RM real y previamente hacer esto, es decir, hacerla llegar al 5RM, hacer la cuenta, ver cuánto me dice que es el 1RM, le sigo la escalada hasta que llega al 1RM y veo a ver si coinciden. Entonces, si eso coincide, entonces más o menos me está sirviendo y podría utilizarlo como método para ir regulando las cargas día a día. Lo que no encontré si está tan asegurado es que esa vinculación de la persona con la cuenta que podríamos sacar nosotros, si eso se sostiene en el caso de que la persona mejore su 1RM, como sí pasa con el entrenamiento basado en la velocidad, que sí está probado que se sostiene. Entonces, esa podría ser una limitación de este método, o por lo menos que yo no encontré la respuesta, ustedes la pueden buscar tranquilamente, pero en definitiva se puede hacer esa prueba, decir, bueno, calculo el 1RM a partir de las 5RM y hago el 1RM posta y veo a ver si coinciden. Y si coinciden, entonces quiere decir que este cálculo para esta persona me sirve y lo sigo utilizando. Entonces ahí tienen otro método para calcular el 1RM de manera más menos fatigante y menos lesiva. Así que bueno, hablamos bastante de fuerza. En el episodio que sigue vamos a hablar de potencia. Les dejo el video acá. Esto obviamente continúa, todavía nos quedan bastante cosas por ver. Creo que se va poniendo más interesante. Quizás esto lo estaba esperando bastante gente. Es un tema que hay cursos enteros de esto. Acá le hicimos un pantallazo muy general. Después, si tienen más inquietudes al respecto, lo podemos charlar en clase. Pero estas son como las bases fundamentales para que conozcan cómo funciona, que sepan que existe y de a poquito, si lo quieren ir utilizando, sepan por dónde arrancar. Así que les agradezco la atención. Nos vemos en el episodio siguiente para hablar de potencia. Les mando un saludo, nos vemos. Adiós.